vamos a empezar, ¿vale? La sesión de hoy está a cargo de la doctora Yana Domingo y nos va a hablar de angiotensina 2 en el shock refractario. Bueno, vamos a intentar hacer una sesión un poquito diferente a las demás. Tampoco os voy a dar un spoiler, que no voy a aportar nada nuevo a lo que hay, pero bueno, vamos a hablar un poquito, ¿vale? Vamos a seguir un poquito un esquema. Primero es justificar el por qué vamos a hablar de angiotensina, explicar su fisiopatología si no tiene sentido, el por qué se aplica. Empezaremos hablando del estudio ATOS, que realmente es el que ha fomentado todo esto de 2017 hacia aquí, y luego sí que han ido saliendo diferentes postestudios que siguen gastando la misma población, que es una población pequeña, son unos 340 pacientes, y bueno, pues sobre ella van sacando otras conclusiones. Hablaremos un poquito de las líneas de futuro y ya está, conclusión y punto. Ya acabamos. Bueno, primero de todo es que esto, el reto clínico del shock refractario, ¿no? Ya sabemos todos que un shock refractario a catecolaminas es uno de los peores momentos que tenemos con los pacientes que ingresan sépticos con un shock distributivo y más. Es una hipotensión persistente a pesar de las altas dosis que llamamos de vasopresores, que tiene un pronóstico muy malo, que puede llegar a tener una mortalidad muy elevada y que además, pues bueno, pues que realmente sabemos que catecolaminas a dosis altas, pues esto ya es un predictor de mortalidad a partir de todos los efectos secundarios que vemos respecto, ¿no? Tanto de las arritmias como el plan de isquemia, hipoperfusiones orgánicas y demás. Entonces, se plantea la angiotensina 2 como, bueno, intentar disponer de otros vasopresores que no sean, espérate que esta palabra no me sale, catecolaminérgicos con un mecanismo de acción diferente. Entonces, la fisiopatología, bueno, para control de la presión arterial son tres sistemas. El sistema simpático, que es el que actúan nuestras catecolaminas, el sistema angina vasopresina, que es la de hormona antidiurética y vasopresina y demás, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es en el que hablaremos hoy, ¿vale? Entonces, realmente lo que provoca la sepsis, lo que provoca el shock, es una disfunción endotelial que además trastoca lo que es la enzima convertidora de angiotensina y esto bloquea, pues bueno, el que aparezca angiotensina 2 en el cuerpo, que es un vasoconstrictor potente. Entonces, pues, bueno, todavía provoca más esa vasodilatación que provoca hipotensión del paciente. Entonces, bueno, el nuevo paradigma es este. No solamente es el shock refractario resistente a catecolaminas, pues, sino que además hay una deficiencia de angiotensina 2. Entonces, hablan de que aportarla de forma exógena pues, nos podría ayudar al respecto de. Bueno, esto ya lo sabemos, que refrescamos un poquito. Bueno, empezamos todo lo que es el angiotensinógeno, que se convierte a través de la renina, que viene del riñón, en la angiotensina 1, que para convertirse en angiotensina 2 necesitamos la enzima convertidora de angiotensina, que principalmente viene del pulmón, aunque haya otros orígenes. Y esta angiotensina 2 se une a sus receptores y, sobre todo, a través de la angiotensina 1, pues lo que hace es esto, ¿no? La vasoconstricción final de la musculatura, la reabsorción de sodio, bueno, todo un sistema para esto, para poder hacer una vasoconstricción potente endógena. Pues bueno, esto, ¿vale? Lo que hace es eso. Una vez se une a la angiotensina 1, lo que hace es, pues esto, alivia la aldosterona, retiene sodio, aumenta la resistencia vasculares sistémicas. Finalmente, lo que queremos, ¿no? Es una vasoconstricción y un aumento de la presión arterial a través de mecanismos que no sean adrenérgicos. A banda de todo esto, a nivel de las moléculas, pues también lo que hace es ayudar a la activación de la fosfolipasa C, y liberando calcio. Y como ya sabéis, pues el calcio también lo que hace es una contracción del músculo liso y, por tanto, ayudar todavía más al efecto vasopresor. Entonces, a partir de todo esto, en 2017 surge el estudio ATOS. El estudio ATOS es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, frente a un placebo. Con una N muy pequeña, son 344 pacientes, y lo que hacen es introducir todos los pacientes mayores de edad, o sea, mayores de 18 años, que estén en shock vasodilatador con necesidad de catecolaminas elevadas, es decir, un shock refractario como tal. Y lo que hacen es, al protocolo que ellos tienen ya de su tratamiento con vasopresor, nora, vasopresina o el protocolo que ellos tengan, pues ver una intervención que es o añadimos angiotensina 2 o un placebo y vemos realmente si mejora o no. Su objetivo primario es ver realmente si hay esta mejora a unas 3 horas, más o menos, ¿vale? Y lo que miran es que la presión media haya subido más o menos por encima de 75 o que haya un incremento mayor o igual a 10 milímetros de mercurio respecto a la tensión previa a la adhesión de la angiotensina. ¿Vale? En cuanto a su resultado primario, ellos dicen que realmente, pues sí, que consiguen el objetivo. De hecho, en el grupo de angiotensina 2, casi un 70% de los pacientes mejoran versus el grupo que solamente lleva la terapia vasopresora, ya sea bioterapia o que sea con catecolaminas. Entonces, ellos pues, afirman que sí, que la angiotensina 2 intravenosa aumenta significativamente la presión y, de hecho, lo que observan es que si responden, la mayoría de ellos en 30 minutos mejoran la tensión arterial. Aumenta
y este efecto pues, perdura unas 72 horas aproximadamente. Y aparte de esto, ellos determinan dos resultados secundarios, ¿no? Que es uno de ellos es el estabilio de catecolaminas, que quiere decir que al adicionar la angiotensina 2 realmente se reduce las necesidades de catecolaminas que tiene ese paciente y que además ven que la tensión mejora muchísimo de forma independiente de las catecolaminas. O sea, que incluso ven que adicionando la angiotensina a dosis no tan altas de catecolaminas también funciona. Pero os digo que es una N muy pequeña y es un estudio de 2017, hasta ahora, sin más. Bueno, ellos comparan pues esto, ¿no? Ya que tenemos nuestras catecolaminas normales y demás, hablan de que la angiotensina 2 tiene efecto ultra rápido respecto a lo que seguían las catecolaminas de rápida acción, que la norepinefrina o la fenilefrina, y que realmente el rango de mortalidad o los efectos secundarios seguían similares sin nada que fuera en contra de poder adicionar a la angiotensina 2. Siempre hablando como un rescate, es decir, nunca como primera opción en este estudio. Pero bueno, realmente a partir de aquí pues aparecen múltiples estudios, ya cada vez hay más recientes, ahora hay bastantes de 2025, 2023, de 2017 ahora, que intentan pues a raíz de este estudio pues verificar un poquito otros datos, ¿no? Empiezan por los datos de, bueno, realmente podemos ponerlos cuando ya tenemos las catecolaminas a dosis supraterapéuticas o máximas, o podemos adicionarlos antes y tener mejor efecto. Pues aparecen estos dos estudios, uno de 2023 del Critical Care y uno de 2025 del Intensive Care, que hablan de esto, de en qué dosis de noradrenalina o dosis equivalentes de noradrenalina sería bueno introducir angiotensina para tener efectos. Incluso ven pues esto, ¿no? Que si realmente añadimos la angiotensina 2 en pacientes que llevan la nora a dosis no tan altas, sino por debajo de 0,25 microgramos por minutos, el efecto sería mucho mejor, incluso con una mortalidad más baja, que si adicionamos la angiotensina 2 cuando ya tenemos dosis altas por encima de 0,25. El de 2025 incluso da unos rangos un poquito más ambiguos, ¿no? Hablan de 0,4 a 0,6, pero en todo momento hablan de esto, de que igual la angiotensina no se debería esperar a dosis supraterapéuticas de 1 o 2 vasopresores catecoliminérgicos previos. Bueno, en todo caso siempre hablan de lo mismo, ¿eh? Hacen falta más estudios, se habría de mirar más, se habría de hacer cores más grandes para realmente poder evidenciar si es útil o no y si realmente estas dosis de vasopresores no tan elevados nos podrían ayudar. ¿En qué pacientes? Pues seguimos igual, ¿no? Hablan de que igual habría cierto grupo de pacientes que se beneficiarían mucho mejor de la adhesión de la angiotensina 2. Y hablan de dos tipos. Hablan de que cuando ellos adhesionan en el ATOS 3 la angiotensina, ven que hay un grupo, que suele ser un 50% de estos pacientes, que responde rápidamente. En 30 minutos responden. Realmente los que responden suelen ser estos. En 30 minutos responden, suben la presión arterial media y que incluso la mortalidad es mejor. Entonces, hablan de que sí que habrían pacientes que serían hiperrespondedores y otros pacientes que a lo mejor no mejorarían tanto o incluso no mejorarían nada. Es un 50% de la población que observan respecto a la N de la ATOS-3. También hablan del paciente que tiene un sistema renina-angiotensina-aldosterona hiperactivo y para eso lo que hacen es niveles de renina. Si se pudieran, lo que ven es que la mayoría de pacientes sépticos pues, suelen tener niveles de renina elevados y estos suelen responder bastante bien. Entonces, lo ponen como un biomarcador que igual se podría utilizar en otros estudios posteriores para ver si realmente estos pacientes que responden tan rápido y que responden bien al uso de angiotensina son los pacientes que tienen pues, niveles de renina en sangre elevados. Pero ahora mismo, son todos estudios que vienen basados de la N inicial del ATOS-3 y que la mayoría de ellos pues, acaban concluyendo que sí, que hay muestras que pueden llegar a ser significativas, pero que necesitan estudios posteriores. ¿Por qué lo de la renina? Pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Realmente lo que ven es que, bueno, los pacientes que más responden son los de shock séptico que suelen tener la renina elevada, pero también han visto en este último estudio que pacientes que tengan una renina basal normal también se podían beneficiar. Siempre lo mismo, ¿no? Aumentan a los 30 minutos de la tensión, duran 72 horas, que sí que es verdad que responden mucho mejor los que tienen la renina alta, pero que han visto que los pacientes que tienen una renina basal normal también podrían beneficiarse. ¿Qué evidencia? Pues que hay que hacer más estudios y que se debería determinar la renina como un biomarcador para ver la sensibilidad que tenga el paciente a la angiotensina. Hablan también de que sería bueno para adultos de cierta edad, voy a decir grandes, pero bueno, de cierta edad, porque ya se ve que ellos sí que tienen una desregularización fisiológica suya
desestima renina, angiotensina, aldosterona y que funcionan menos a sus péptidos endógenos. Entonces, estos pacientes parece que sí que se benefician de la aportación exógena de la angiotensina 2. Bueno, son todo basadas. Más cositas. Subpoblaciones que se puedan beneficiar de esto, ¿no? Y entonces, como la mayoría de pacientes que tenemos en un shock vasopléjico que son refractarios, acabamos utilizando el hemofiltro en la terapia de sustitución renal, pues miran a ver si realmente puede haber algún tipo de beneficio respecto al uso de angiotensina, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Parece que sí que hay una incidencia menor de uso de terapia de sustitución renal en los pacientes que tienen angiotensina versus el placebo, ¿vale? Parece que sí que hay una menor mortalidad, pero realmente a los 28 días tampoco hay una diferencia significativa entre los pacientes que han utilizado la angiotensina 2 versus el placebo. Y además hablan de que incluso aquellos pacientes que a pesar de adhesionar la angiotensina 2 como tercer vasopresor a estos pacientes y acaben utilizando igualmente el hemofiltro, pues sí que parece que hay como menos días de uso de terapia y como menos efectos adversos importantes. Pero es algo con una N pequeña. Más pacientes. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa con los pacientes en cirugía cardíaca, los posoperados cardíacos, que tienen esa vasoplegia y que hablan de que, claro, lo que es las horas que esos pacientes pasan en circulación extracorpórea, pues evita el paso por el pulmón y, por tanto, hay menos acción de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, pues parece que si adhesionamos esta angiotensina 2 de forma externa, pues podría ayudar a reducir el uso de cotocolaminas y que incluso podría ayudar a subir la tensión simplemente por esta fisiología de que si no tenemos enzimas convertidoras de angiotensina, tampoco podemos tener angiotensina endógena. Más pacientes, luego llegan todos los respiratorios, ¿no? Hablan de los pacientes que están en distrés respiratorio. Hay incluso algunos estudios en la época COVID que hablaban de la hipoxemia en estos pacientes COVID y lo mismo, ¿no? Hablan pues esto de que en pacientes que tienen oxigenación normal, pues bueno, la vascularización pulmonar es más sensible que la circulación sistémica y que la angiotensina, pues eso, hace la vasoconstricción pulmonar arterial selectiva y que los pacientes que hay una hipoxia, pues bueno, pues parece que se puede haber una disfunción de la enzima convertidora de angiotensina, como habíamos dicho ya en los pacientes posoperados cardíacos y que por tanto adhesionarla de forma externa pues podría ayudar. Ellos hablan de que parece que sí que mejora, sobre todo entre las primeras 48 horas posteriores a la adhesión de la angiotensina 2 y que incluso hablan de que esto no tiene nada que ver con el hecho de que manejemos el ventilador o las catecolaminas de manera diversa o diferente en los pacientes que en otros. Le dice que esto es algo independiente y que no tiene nada que ver con el hecho de que los pacientes que lleven la angiotensina estén ventilados de una manera específica o que lleven unas dosis específicas de catecolamina. Pero bueno, y también hablan, insinúan, pero que no hay significación de ningún tipo, de que ellos han visto que parece que el doble de pacientes de los que llevan la angiotensina 2 a los 7 días pues llevaban menos ventilador y estaban más vivos que los que no la llevaban. Esto es un poquito una conclusión un poquito subjetiva de ellos o visual de ellos, pero con una N pequeña y sin significación estadística de ningún tipo. ¿Y los efectos secundarios? Pues bueno, realmente lo que ven es que efectos secundarios con la angiotensina 2 no difieren respecto al resto de medicaciones que puedas poner. Realmente hay no hay ni más ni menos complicaciones trombóticas, ni isquémicas, ni demás. Entonces, hablan de que la angiotensina 2 podría ser pues, un fármaco relativamente seguro en los pacientes con shock refractario. Tampoco es más seguro, ¿eh? ¿Qué más? Pues alguno lanzado, sobre todo hay estudio Aramis de 2023, intentó ver si realmente la angiotensina 2 podía ser utilizado como vasopresor principal, o sea, de primer uso, por delante de las catecolaminas habituales. Pues lo de siempre. Parece que no es perjudicial, pero tampoco pueden afirmar nada. Es decir, que es un estudio en el cual, pues bueno, aunque no les ayuda a que el paciente lleve menos terapia renal, que parece que no hayan más efectos adversos y más de estos, pues tampoco pueden afirmar que como primera opción sea la correcta. Es un estudio en el cual esto no es verdad, porque nadie pone la vasopresina como primer vasopresor a un paciente que tiene chocan. Que siempre habían dosis, aunque fueran más bajas de un primer catecolaminergico. Pero lo dejan aquí, ellos han lanzado y abren un nuevo melón para poder hacer estudios futuros. Entonces, nada, simplemente es esto, ¿no? Con toda la angiotensina hay poca evidencia como tal, han empezado los estudios. Bueno, parece que sí que hay estudios que dicen que como un vasopresor de rescate funcionaría en los aquellos shocks que no funcionen de forma inicial las catecolaminas, que se podría iniciar antes de llegar a dosis tope de catecolaminas, pero tampoco hay más.
que podríamos utilizar biomarcadores, incluso podríamos mirar el tema de la renina de estos pacientes, o incluso de la enzima convertidora de angiotensina, como para ver si responden o no responden, que se podría utilizar en ciertas subpoblaciones, como por ejemplo los posoperados cardíacos o los pacientes con insuficiencia renal, y por cosa más, que es un fármaco que no es más inseguro que otros de los que utilicemos. Y nada, en lo que proponen todos, o la mayoría de los estudios, es hacer ensayos aleatorios en un futuro, eso sí, con poblaciones más altas y utilizando otro tipo de biomarcadores para ver si realmente hay beneficios o no al respecto. Y ya está, porque lo que concluimos es lo de siempre, lo mismo que os he dicho hasta ahora. ¿Podemos utilizarlas? Sí. ¿Evidencias como para hacerlo o no hacerlo? Hay estudios, pero hay poblaciones que responden a los 50, el 50% de población responde a los 30 minutos, los que no responden a los 30 minutos es muy raro que respondan. Y nada, bibliografía tenéis toda la que queráis y más. De 2017 hacia aquí, eso es verdad, ¿eh?